Le doy la bienvenida al fiscal general del Ecuador, Carlos Baca Mancheno. Me acompaña desde Quito. Bienvenido, fiscal. Gracias por la entrevista. Buenas noches, Fernando. Gracias por la invitación. Al contrario, gracias a usted. Vamos en orden, fiscal, si le parece. Usted revela una conversación telefónica entre el presidente de la Asamblea, José Serrano, el excontralor Carlos Pollitt. ¿De dónde saca usted la grabación? Buenas noches nuevamente, Fernando. Aquí hay una cosa que quisiera, antes de contestarle, dejar en claro para toda su audiencia, pero principalmente para las ecuatorianas y los ecuatorianos que nos escuchan. Hay un error de concepto en lo que se ha presentado previamente. Esta no es una guerra de tronos, esta no es una disputa personal. El trabajo que hace un fiscal, cualquiera este sea, no importa si se llama Carlos Baca o como se llame, el trabajo que hace un fiscal es buscar la verdad y, por utilizar una analogía, es la persona que en un cuarto oscuro prende la luz para ver en dónde están las ratas. Entonces, el trabajo que hace un fiscal es un trabajo de una enorme responsabilidad política, social, jurídica, y no es un tema personal, no es un tema en el cual hay una disputa entre el presidente de la Asamblea y el fiscal, llámense como se llaman. Este es un tema en el que yo firmemente creo en que las instituciones tienen una obligación ética y tienen una obligación jurídica, que es fiscal, precisamente respetar la Constitución. Gracias por la aclaración y perdóneme, pero no quiero perder tiempo. ¿De dónde sacó usted esta grabación, este audio? Yo le informé ya al país el día de ayer, ya lo expresé públicamente. A mí se me informó respecto de la existencia de este audio a través de un parte policial en un monitoreo de redes sociales. Este es un audio que está en una red social. Y en el momento en el que yo conozco de este audio, había yo convocado una rueda de prensa el día lunes para informar respecto de los avances del trabajo que realizaba la Fiscalía en conjunto con el Fiscal General de Colombia y la Fiscalía General de Colombia por el tema tan difícil de la frontera norte de Ecuador y la frontera sur de Colombia. Y yo estimé importante y urgente informarle al país respecto de la existencia de este audio que se encuentra en las redes sociales. Bien, este audio que se encuentra en las redes sociales, que me dice usted es notificado por parte policial, no fue judicializado en ningún momento, es decir, así como le informaron, lo recibió y usted lo dio a conocer en la rueda de prensa. Este audio está sujeto a una investigación. Claro, le estoy preguntando en el orden de acontecimientos. Ese audio no había pasado primero por un trámite legal de ningún tipo al momento que usted lo dio a conocer. Mire, Fernando, sobre el tema del audio, ya le acabo de explicar cómo llegó a mi conocimiento. Perdóneme, y cuál era mi fiscal, obligación y mi responsabilidad. La pregunta es muy clara. La pregunta es muy clara porque si es así, tengo algo más que decirle. Respóndame, por favor, si tuvo algún trámite legal ese audio antes de usted darlo a conocer o no. Antes de darlo a conocer, le explico nuevamente, estuvo subido en una red social. Bien. Usted conoce el Código Orgánico Integral Penal, ¿verdad? Así es. De acuerdo al artículo 178 en el tema de delitos contra los derechos de libertad, sección sexta, capítulo segundo, la persona que sin contar con el consentimiento o la autorización legal acceda, intercepte, examine, retenga, grave, reproduzca, difunda o publique datos personales, mensajes de datos, voz, audio y video, objetos postales, información contenida en soportes informáticos, comunicaciones privadas o reservadas de otra persona por cualquier medio, será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. No son aplicables estas normas a la persona que divulgue grabación de audio y video en las que interviene personalmente, que este no es el caso. ¿Usted está consciente de esto? Si fuera fiscal y el caso estuviera en sus manos, Fernando, ¿aplicaría el artículo 178? Mire, Fernando, vamos nuevamente a dejarlo claro. Esta es una información pública que se encuentra
en una red social. Y en el momento en el que yo llego a conocer fiscal de Vaca, esto... usted es el fiscal, usted pero es el fiscal permítame, general de la pero República. Fernándando, permítame, precisamente, está dando a precisamente conocer, por eso, perdón, precisamente está por dando a conocer eso, una comunicación precisamente por privada eso, Fernando, del pero fiscal de la permítame, República, a ver, sin un Fernando, proceso legal. a ver, Fernando, permítame, Fernando, le estoy diciendo y le repito y le reitero, este no es un tema de show mediático, este no es un tema de personas, Claro este que es un no. tema de Perdóneme. instituciones. Claro que no, Por por eso le supuesto. estoy citando el Entonces, artículo mire, 178 Fernando, yo le quiero a ver, Fernando, y le quiero hacer notar a usted, Fernando, una cosa. Con esa misma acuciosidad con la que usted me está preguntando a mí respecto de esto, y yo ya le estoy contestando, la pregunta que yo le puedo hacer a su vez a usted es, usted le preguntó al señor Pollitt de dónde obtuvo supuestamente un informe en Miami respecto de una supuesta responsabilidad penal en contra del fiscal. Entonces, si esa misma pregunta usted la va a hacer, hagámosla completa. Aquí lo que ha quedado claro, Fernando, y permítame, usted le dio al señor Pollitt 2 espacios en entrevistas, el día jueves de la semana pasada y el día lunes de la noche de esta semana. Y usted le dio a él la oportunidad. Y se solicitaron, y usted, perdóneme usted, pero permítame. se solicitaron con usted al día siguiente. No. Vamos a ver las cosas claras. No me respondió primero la pregunta. Segundo, perfectamente. Se solicitaron Así entrevistas con usted al día siguiente. Usted ha aceptado el espacio hasta el día de hoy. Así que no me diga que no se Muy bien, pero no, a lo que yo me... Mire, Fernando, mire, Fernando, no me estoy refiriendo a eso. Yo a lo que me estoy refiriendo, pero vamos a dejarlo claro. Yo a lo que me estoy refiriendo es que si usted, en este caso, me está permitiendo a mí contestar, déjeme contestar y déjeme decir también cuál es mi punto de vista. No solamente en este caso estamos hablando de una grabación que denota una enorme gravedad, en la que una persona que afirma el 22 de noviembre, según lo ha dicho el señor Pollitt en su espacio de entrevistas, según lo afirma el señor Pollitt, el 22 de noviembre conversa con el señor José Serrano, presidente de la Asamblea, hablando, como usted ya lo dijo en la parte introductoria, en el reportaje introductorio de la entrevista, hablando de que es necesario bajarse al fiscal porque es un peligro. ¿Qué es lo que ha ocurrido en este caso, Fernando? Que se ha reconocido, tanto de parte del señor José Serrano como de parte del señor Pollitt, la grabación y que ellos participaron. Pero no solamente eso, Fernando. Vamos a decir las cosas también como corresponde. No solo se ha confirmado que los dos conversaron, sino que además se ha confirmado que lo que se pusieron de acuerdo en esa conversación se ha cumplido. Es decir, se han entregado documentos supuestamente existentes de la Contraloría, se han entregado supuestamente un informe en contra del fiscal general. Entonces, ubiquemos las cosas en la medida y en lo que realmente le interesa a las personas, a los ecuatorianos, a los ciudadanos. Le repito y le insisto, este no es un problema. Fernando, permítame cerrar la idea. Fernando, permítame cerrar la idea. Este, como le insisto, no es un problema de personas. Esto es un tema de instituciones y de cómo se permite a una institución como la Fiscalía continuar con unas investigaciones. Yo quiero que usted me permita después que hablemos del tema del señor Pollitt, que hablemos del tema del informe, pero también en este caso usted debe entender de que lo que nos hemos presenciado los ecuatorianos es un asunto de suma gravedad. ¿Ha terminado, fiscal? Sí, dígame. Bien, le vuelvo a preguntar a usted. Hay un procedimiento legal, usted los conoce muy bien como fiscal, para abrir una investigación en torno a algo tan delicado y tan grave como lo que usted plantea, que es atentar en contra de la figura del fiscal general de la Nación. Si no fuera un show mediático, el audio no se hubiese presentado en rueda de prensa. El audio se hubiese presentado ante la autoridad competente para que se realizara una investigación. Y dados los resultados, se hubiera anunciado que había 2 personas involucradas atentando contra la Fiscalía. Y mi pregunta es concretamente esa. Si ese es el protocolo a seguir y se tiene que hacer una investigación, ¿por qué lo hizo usted, si no quería show mediático, en medio de una rueda de prensa? Perdóneme, fiscal, me parece contradictorio. No es contradictorio, Fernando, perdóneme.
Lo que se está diciendo en esa grabación es una acechanza. Disculpen, Fernando, perdóneme, usted me ha preguntado, permítame contestarle. Eso que se está estableciendo en ese audio es una acechanza y una conspiración en contra del fiscal. Que si es como dice el señor Polit, el 22 de noviembre, en esa fecha usted y los ciudadanos deben saber, señor del Rincón, Fernando, usted debe saber que estaba abierta una investigación, no por un delito en contra del señor Polit, estaban abiertas investigaciones en 3 infracciones penales por parte del señor Polit. Asociación ilícita, concusión y lavado de activos. Y cuando dicen que el fiscal hasta fin de año ya no tiene que ser fiscal porque no responde a nadie, porque no cumple acuerdos, ¿de qué acuerdos están hablando? Entonces, ¿cuál es mi obligación en este caso? Además de como fiscal, ¿cuál es mi obligación como ciudadano? Yo no puedo permitir, Fernando, discúlpeme, yo no puedo permitir que esto continúe así. Yo tengo que hablar y tengo que decirle al país lo que ha ocurrido. Ahora, y si vamos por ese tema, la información es pública, se encuentra en una red social. Yo lo que he hecho es informarle, develarle al país lo que estaba detrás de este supuesto e inexistente informe y lo que estaba detrás para desinstitucionalizar y desestabilizar a la Fiscalía General del Estado. Bien. Voy a dejarlo ahí porque no vamos a encontrar fin, usted y yo, seguramente con el tema del audio, pero ya la audiencia y los ecuatorianos sacarán sus conclusiones de acuerdo al diálogo que hemos mantenido. Hay investigaciones en su contra, las hay, fiscal. Esto lo ha afirmado Tania Moreno, que es la fiscal subrogante. Estamos hablando de 3 investigaciones que tiene aperturadas contra el fiscal general y que van a ser precisamente continuadas. ¿Por qué hay 3 investigaciones contra el fiscal general del Ecuador, Carlos Vaca Mancheno? Y si usted cree en la capacidad de la institución para investigar a su cabeza. Me lo dice después de la pausa, fiscal Carlos Vaca Mancheno, si me permite, que tengo que marcar la misma. Regreso entonces, escuchamos al fiscal general del Ecuador, su versión de los hechos y sus contrapuntos, de acuerdo a los señalamientos que se han hecho en su contra. De regreso con el fiscal general del Ecuador, Carlos Vaca Mancheno. Me acompaña desde Quito, en nuestros estudios. Fíjese, fiscal, voy a darle las palabras, estábamos con el tema del audio y de por qué en conferencia de prensa, en fin, y usted me dice que era necesario. ¿Quién soy yo para decirle si está bien o está mal? No soy nadie, ¿no? Voy a citar a la fiscal subrogante para que vea que viene de una colega suya, ¿no? Cito: lo que tiene que hacer el fiscal general antes que una rueda de prensa es aperturar una investigación, proceder como en derecho corresponda, realizar las diligencias pertinentes y eso, investigar. ¿Qué dice usted? Fernando, permítame responder la pregunta que usted hizo antes respecto de estas investigaciones. Y permítame... No, pero a ver, espéreme, 30 segundos fiscal, para no fiscal, interrumpir... Usted me hizo... No, pero a ver... Pero primero, usted me preguntó antes de irnos al corte, me dijo que me va a permitir contestar lo que usted me preguntó. Fiscal, permítame contestar. Fiscal, se la voy a preguntar. Permítame contestar. Se la voy a preguntar después. Cambié el orden de las preguntas. Mi pregunta es esta: ¿qué opina acerca de lo que dice una colega sobre lo que yo ya le había sugerido? Pero esto es una colega. Sí, cambié el orden de las preguntas, por eso soy el entrevistador. A ver, ¿qué es lo que pasa entonces con esto? Aquí ella está diciendo que no actuó de acuerdo a como debería de. ¿Qué dice usted a eso? No lo digo yo, lo dice Tania Moreno, la fiscal subrogante. Mire, Fernando, ya le he mencionado y se lo vuelvo a decir. En este momento hay una investigación abierta sobre este tema. Hay el reconocimiento de las personas que intervinieron en ese audio de que efectivamente lo hicieron. Ese audio se hizo en medio de una investigación penal en contra del señor Polit, que está en este momento sujeto a la justicia por 3 delitos penales. Entonces, las opiniones de la doctora Moreno son las opiniones de ella. Bueno, de acuerdo a lo que dice la doctora Moreno, estaría dando por sentado que no actuó conforme a procedimiento, ¿no? ¿La descalifica con esta opinión? Fernando, esas son las...
Pero Fernando, yo ni le califico ni le descalifico, pero yo le estoy contestando respecto de lo que me ha preguntado. Si a usted me permite ahora responderle de la otra pregunta antes de irnos al corte, usted regáleme 30 segundos ininterrumpidamente para contarle qué fue lo que pasó. Porque usted tiene que saberlo y creo que los ciudadanos tienen que saberlo. Porque si no va a quedar la sensación de que aquí no se está diciéndole a la gente lo que necesita escuchar. Cuando concluye la instrucción en contra del señor Pollitt por asociación ilícita, en la que comparte esa condición de procesado con otros procesados más que están incluso ya sentenciados, yo dispongo la apertura de una nueva investigación por lavado de activos. Y además, en curso, mientras tanto, estaba en trámite una investigación por el delito de concusión, por haber solicitado 10.1 millones de dólares a la empresa Odebrecht. El 16 de enero, a 2 días de que se realice la audiencia preparatoria de juicio del señor Pollitt, soy interrogado por la prensa a propósito de una filtración que hace en una red social se hace una filtración de este supuesto informe, y yo ya le advierto al país de que esta es una estrategia para impedir que se lleve a juicio al señor Pollitt. Y claro, inmediatamente, se abre una investigación por parte de la señora fiscal subrogante en mi contra, supuestamente por este informe. Supuestamente por el informe que dice el señor Pollitt que él había dejado lista. Pero mire, cómo además lo que dice la grabación, le insisto, Fernando, eso es lo importante, lo que dice la grabación, cómo se confirma. Y aquí le tengo los documentos. Le tengo los documentos. Le acabo de el día lunes yo concluyo. Fiscal, perdóneme. Permítame, fiscal, con esto cierro. Le di 1 minuto 30, fiscal. Usted me pidió 30 segundos, le di 1 minuto 30. Ya, entonces permítame cerrar. Permítame cerrar entonces la idea. Mire, Fernando. Quiero preguntarle acerca de esa investigación. Mire. Usted firmaba... Precisamente, Fernando, permítame, pero entonces permítame cerrar. A ver. Permítame concluir la idea, Fernando. Pero, solamente fiscal, pocos segundos. a ver. Concluyo, ¿Cuánto tiene? 15 segundos, adelante. Conferencia de prensa. Concluyo mi conferencia de prensa el día lunes y 15 minutos después me abre una segunda indagación y 3 horas después me abre una segunda indagación penal. Entonces, eso es lo que tiene que usted conocer, que no se trata aquí de que hay unas investigaciones penales de hace mucho tiempo. No. A vísperas de la audiencia del señor Pollitt, abren una indagación por peculado. Y después de mis declaraciones del día lunes en las que yo le develo al país lo que estaba ocurriendo, 15 minutos más tarde, segunda indagación penal, 3 horas más tarde, tercera indagación penal. Ok, ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Y no podría ser porque precisamente aparecieron documentos que asegura Pollitt desaparecieron? ¿O necesariamente es una persecución? Mire, porque lo que asegura es que esto estaba sustentado... Permítame contestar. En reportes, déjeme terminar la pregunta, fiscal, por favor. Déjeme terminar. De acuerdo a lo que dice Carlos Pollitt, esta investigación sobre la comisión del 30S estaba ya afincada y registrada en los documentos de la Contraloría cuando él era Contralor. Misma que dice él desapareció y que ahora reaparece el original supuestamente en manos de Serrano. Le pregunto, ¿no será que ahora que aparece el documento es que tienen fundamento para abrir la investigación en su contra o necesariamente lo ve usted como una persecución? No, Fernando. Y le voy a decir, la primera vez que el país conoce de un supuesto informe de Contraloría, ¿sabe cuándo fue? Al día siguiente del allanamiento de la casa del señor Pollitt, cuando empezó la investigación penal por asociación ilícita. Al día siguiente de que la justicia allana la casa del señor Pollitt, aparece el abogado del señor Pollitt a decir que es una retaliación por un informe de responsabilidad penal que nunca había existido. Y vuelve a aparecer el informe 2 días antes de la audiencia preparatoria de juicio. Ese documento es, además de estas declaraciones del señor Pollitt y este supuesto documento,
Es un nuevo ataque a la institucionalidad. El señor Contralor General del Estado ha certificado con un documento oficial de que ese documento, ese supuesto informe no existe. Y resulta que, como usted me pregunta, aparece supuestamente el original, no en manos de la Contraloría General del Estado, no aparece en manos de la fiscal, aparece en manos del presidente de la Asamblea, quien lo exhibe y dice, aquí tengo los originales. ¿Cómo llegó un original a manos del señor doctor Serrano? Si se supone que es un documento que tenía que estar en la Contraloría. Mire, Fernando. Y la pregunta, oiga, pida usted, y la pregunta más pida grave, usted a su ¿no producción. sería? Pero pida usted a su producción, Fernando, que verifiquen cuándo aparece por primera vez en el escenario el supuesto informe de Contraloría en contra de Carlos Vaca. Aparece el día 2 de junio del 2017 en la noticia de que es una retaliación porque había un informe. Oiga, y después no de sería, varios meses no aparecía el informe. Sería mucho, fiscal, sería, vaya, y aquí hay un tema muy interesante, ¿no? Si este informe que presenta Serrano en realidad no es un original, pues entonces se cae el teatro. Me imagino que la investigación eso se hará. Pero si es no original... No es un original, Fernando. No es un original. No es, Fernando. Mis abogados fueron el día de hoy a ver en el expediente. Perdóneme, Fernando. Mis abogados fueron hoy día a revisar el expediente y es falso. No es un documento original. No son documentos originales. Es mentira. Oiga, es otra mentira. Es como que yo le dijera, permítame, como que yo le dijera, aquí tengo los originales, aquí tengo los originales. Mis abogados del día de hoy estuvieron en el despacho de la señora doctora Tania Moreno y no son documentos originales, son fotocopias a las que en una última página le han agregado una razón diciendo que todas esas fotocopias son originales. Fernando, por favor, entendamos la gravedad de lo que ocurre. Entendamos la gravedad de las instituciones del país. Se está afectando al fiscal, a la fiscalía, a la Contraloría. Hay una conversación del señor presidente de la Asamblea Nacional hablando con una persona que tenía orden de prisión preventiva y estaba investigado por 3 delitos, hablando de que el fiscal es un peligro y que tiene que irse hasta fines de año. Por favor, Fernando, no perdamos la perspectiva de las cosas. ¿Quieren que hablemos de los detalles? Hablemos. Para ponerlo... Perdóneme, fiscal, perdóneme. Fiscal, por favor, déjeme hablar. Que hay que ponerlo en el contexto hablemos de los detalles, Fernando, con mucho gusto. Es cierto. Voy a marcar una pausa, regreso. Ya vengo. Ahora regreso. Estamos de regreso con el fiscal general de Ecuador, Carlos Vaca Mancheno. Hay un señalamiento, ya no voy a hablar de Polit, ya no voy a hablar de Serrano fiscal, hay un señalamiento en el caso del 30S que no tiene que ver con los gastos de los supuestos mal uso de fondos públicos, de ahí voy después, pero esto tiene que ver con la presunta manipulación de videos. Fue señalado por Polit, sí, pero no me voy a basar en lo que dijo Polit, me voy a basar en lo que acusó aquí César Carrión, el excoronel de la policía, que estuvo precisamente como director del hospital policial. Pero no solamente lo dice, sino que fue elemento de prueba para su absolución. Es decir, quedó asentado que en realidad hubo una manipulación de video. Le voy a poner el sonido, si me ayuda la producción, para que lo escuche de voz del mismo Carrión y entonces me diga usted si puede asegurarle contundentemente a los ecuatorianos que esta es una evidencia aislada y que si hubo manipulación de video solo fue ese y no hubo más. Usted como presidente de la comisión del 30S en su investigación. Voy a escuchar este sonido para que me dé su reacción, por favor. Si me ayuda la producción, lo corremos. Yo fui uno de los primeros que evidenció y denuncié durante las audiencias. Aquí tengo cómo manipularon los videos. Esto es una fotografía de un video donde ponen un círculo, una mano y una voz en off de intérprete, de un periodista, para incriminarme, cuando el video es original de mi propiedad que pusimos en las audiencias. Y los muestra, fiscal, ¿está de acuerdo que en esta prueba, que sirvió como elemento para absolución,
hubo una manipulación de video. ¿Es la única? Yo no ¿Asegura conozco. que no hubo más? Pero a ver, Fernando, pero permítame. Yo no conozco respecto del expediente del señor Carrión, del actual asambleísta Carrión. Pero hay sí dos cosas que tengo que aclarar respecto del tema de las supuestas manipulaciones de video. La primera es que la comisión que yo presidí no fue una comisión de investigación judicial. No fue una comisión que investigó judicialmente nada. Esta es una comisión que se creó para investigar hechos, pero no judicialmente. Número uno. Número dos, a la fecha en la que se procesaron los distintos casos del 30S, porque son más de 60 casos a nivel de todo el país, en el que se llevó a juicio y se judicializó la muerte de 5 personas, 2 militares, 2 policías, 1 civil, centenas de heridos, destrucciones de bienes, etc. A esa fecha yo no era fiscal general del Estado. Yo no cumplía funciones, tenía ninguna función judicial. Y esa comisión no fue una comisión que intervino nunca, Fernando, nunca intervino presentando un escrito, un audio, un video. El doctor Chiriboga, al cual usted entrevistó la semana pasada, me parece, ya lo aclaró también. Él aclaró además de que todo eso fue procesado a través de fiscales. Y cuando nos referimos a videos, Fernando, dejémoslo claro. Los videos de los que dispuso la comisión, primero, nunca fueron judicializados, nunca fueron entregados por la comisión judicialmente. Y lo segundo, la fuente de esos videos no fue la comisión, Fernando. La fuente de esos videos fueron los mismos medios de comunicación social que recogieron con sus cámaras, con sus audios, con sus equipos tecnológicos, recogieron lo que ocurrieron en los hechos. Entonces, el pretender señalar y dejar la sospecha de que hubo alteraciones de audio, de video, es en lo que corresponde a la comisión del 30S y en lo que corresponde a la investigación judicial, son dos cosas completamente diferentes. Y además, en ninguno de los casos, en ninguno de los casos, la comisión, en ningún caso la comisión entregó nunca, ni siquiera un escrito judicial, Fernando. Jamás. Nuestra comisión estaba expresamente prohibida por la Constitución de hacer actos judiciales. Como presidente de la comisión del 30S, ¿se realizaron pagos o usted realizó pagos a la Secretaría de Inteligencia por concepto de edición de videos? Vea, Fernando, ¿o no? Vea, Fernando, eso es otra cosa. La comisión que yo presidí fue una comisión de investigación que nunca manejó directamente ningún fondo ni ningún valor. El mismo decreto ejecutivo con el que se creó la comisión establece que las instituciones públicas debían cooperar para el trabajo que hacía la comisión. Nosotros nunca manejamos fondos públicos, de ninguna forma. Entonces, yo le puedo decir esto 1000 veces, le puedo demostrar con los documentos 1000 veces, Fernando. Nunca cobró sueldo como presidente de la comisión. No, Fernando, no, Fernando, no. Pero permítame decirle una cosa, y vamos a entrar siempre en esta misma discusión. Primero, nunca se editaron videos con fines judiciales. Segundo, nunca se presentaron escritos en las Cortes de Justicia por parte de la Comisión. Tercero, nunca tuvimos funciones jurisdiccionales o judiciales. Pero yo puedo decirle esto 1000 veces, Fernando. Y le puedo decir a los ciudadanos 1000 veces porque es la verdad. Pero una cosa es lo que dice el señor Polid, que tiene razones para mentir. Y lo que le digo yo, que tengo razones para decir la verdad. Entonces, resulta, Fernando, y esta es una cosa que es muy importante, resulta que para el señor Polid es muy cómodo atacar a las instituciones del país en conversaciones terribles, es muy cómodo dar una entrevista, decir lo que tiene que decir, encontrándose prófugo en Miami. Entonces, el que está aquí, el que da la cara y el que tiene que cumplir responsabilidades soy yo. Me tengo que ir, desgraciadamente. Lo cierto es que, bueno, así como hay pues una situación legal en contra del excontralor Polid, pues habrá que esperar entonces las investigaciones de la fiscal subrogante Tania Moreno y la auditoría que está en marcha sobre gastos especiales de la comisión del 30S. Si es todo como me lo dice, seguramente saldrá avante sin ningún problema.
y vamos a esperar a que Así se es, lleve Fernando, a saldremos cabo el debido avantes. proceso. Así es. Así es, Fernando, Pues, fiscal, saldremos gracias. avantes porque nosotros no tenemos razones para mentir. Ellos tienen razones para mentir. Fiscal Vaca, mil gracias por su tiempo, gracias por aceptar la entrevista y si en cualquier otra ocasión cree necesario acudir a tener el espacio, aquí está abierto, se lo digo honestamente. Muchísimas gracias. Pero me va a permitir, sí me va a permitir desarrollar las respuestas. Bueno, en la próxima entrevista podemos ser más Muchas cortos gracias. en las respuestas también. Un diálogo, Gracias, fiscal. un diálogo más fluido. Gracias, le agradezco. Está bien, gracias, buenas noches, gracias. Voy a marcar una pausa, regreso. Vivimos en un mundo interconectado.